invitación nuevamente. La primera pregunta, de frente y sin vueltas. ¿Estamos preparados para el inicio del año escolar dentro de un mes, exactamente? Sí, para dentro de un mes, para el 13 de marzo estamos preparados. Estamos trabajando intensamente justamente para que ese día todo esté listo. Sin embargo, hay varios colegios en los que todavía se observan deficiencias. ¿Qué se va a hacer al respecto? Como digo, estamos trabajando. Hay 1.041 colegios en riesgo de colapso. El día de hoy en la tarde he estado reunido justamente con el equipo de trabajo que se está preparando para hacer frente a ese problema y tenerlo resuelto. ¿Cuáles son las regiones en las que se observa el mayor número de centros educativos con estos problemas? No, es un problema nacional. O sea, imagínese Ucrania y se queda corto de repente. Tenemos una brecha de infraestructura de 152.000 millones de soles a nivel nacional. Y eso ha crecido más o menos 10% en un solo año. Para que tenga una idea, si el año pasado se hubiera ejecutado el 100% del presupuesto, se hubieran podido dedicar 18.700 millones de soles que no se gastaron a reducir esa brecha de infraestructura, por ejemplo. Claro. Cosa que no se ha hecho. O sea, estamos la situación hablando... en la que hemos encontrado el sistema educativo nacional es una situación de posguerra, es una desgracia. Ministro Becerra, entonces estamos hablando de colegios, sin servicios higiénicos, por ejemplo, adecuados. Para que tenga una idea, en Lima estamos trabajando en este momento junto con la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento para que 102 colegios que no tenían agua potable la tengan este año. Pero esa realidad de colegios sin agua es a nivel nacional. No y estamos hablando de colegios en Lima. Sí, estamos no queremos ni imaginarnos en regiones alejadas de la capital de la República. Sí, o sea, en año y medio de gobierno, del gobierno anterior, se hizo un colegio. Un colegio. Un colegio, para que tengas una idea. Hay un cálculo estimado, puede tener errores gruesos, pero es bastante aproximado, creo yo. Eso es desastroso, ¿no? Por decirlo menos. 700.000 niños, niñas y adolescentes abandonaron las aulas de las escuelas públicas durante la pandemia. O sea, si pensamos que un colegio... si pensamos en un colegio de 700 alumnos, que es un colegio mediano para grande, claro. 1.000 colegios, faltan 1.000 colegios si esos chicos deciden regresar. ¿Por qué? Porque 600.000 niños y niñas y adolescentes pasaron de la educación privada a la pública. De manera que esos sitios ya no están disponibles. Solamente en Lima tenemos 60.000 niños y niñas y adolescentes que... van a regresar a las aulas y ya no hay aulas y ya no hay maestros. O sea, estas noticias que vemos todos los días de no hay vacantes, los padres de familia se amanecen en las puertas, es porque efectivamente la capacidad de las escuelas públicas ha sido excedida. Y eso es simplemente falta de planificación. Por eso le pregunto, estamos a un mes, ministro Becerra. ¿Estamos a tiempo realmente? O sea, le pregunto por ejemplo, de nuevo. Sí, por ejemplo, para esos 60.000 niños que deciden, y niñas y adolescentes que deciden regresar, sus padres deciden que regresen a la educación, para eso no hay manera de estar preparados. No se puede construir 60 colegios de 1.000 alumnos en 4 semanas. En 4 semanas. Definitivamente. Eso es imposible. O sea, estamos pensando en qué opciones tenemos. Pero, ¿cuáles serían esas opciones? O sea, no, estamos trabajando en eso. Para esos que no están en el sistema, no hay solución. ¿Para qué cosas sí tenemos solución? Para esos 1.041 colegios en riesgo inminente de colapso. Esos vamos a asegurar de que los niños, las niñas, los jóvenes y las jóvenes que regresan a sus aulas no estén amenazados de que se les caiga el techo encima. Eso ¿hay presupuesto para eso? Hay presupuesto y estamos además trabajando con el Ministerio de Economía para conseguir una cifra adicional a lo que está presupuestado para responder a esta emergencia, porque obviamente esto es algo... para lo que nadie estaba preparado. Bueno, los que debían estar preparados no estaban preparados. Pero para temas de refacción de colegios, billetito manda, ministro. ¿A cuánto se necesita aproximadamente? No, para mantenimiento hemos ya entregado 150 millones de soles. El 31 de diciembre se transfirieron 150 millones de soles. Y en lo que va del año, que no es mucho, de los 292 millones de soles presupuestados para mantenimiento de colegios, ya hemos distribuido, entregado más del 60%. Entonces, el mantenimiento está asegurado. Es un programa que ya tiene
alrededor de 15 años en ejecución, donde se les transfiere directamente al director. A los que no se les ha transferido aún es porque el director todavía no está designado, no está contratado, nombrado, y entonces, pero se está haciendo en estos días. Y eso es mantenimiento regular, mantenimiento menor. Para algunos colegios, digamos, que tenían problemas o que se está planeando demoler y reconstruir, tenemos ya lo que se llama instalaciones temporales, aulas prefabricadas. El día de ayer he ido a visitar un colegio en Villa El Salvador, donde justamente estaban instalando las aulas prefabricadas. Uno llega y eso parece una zona de guerra, pero en 20 días eso va a estar listo y los niños van a poder regresar a aulas razonables, seguras, en las que van a poder tener sus clases. Claro, porque las aulas prefabricadas es solo una cuestión temporal, ¿no? Es un paliativo. Ya, pero, y, por ejemplo, hay colegios con aulas prefabricadas en Piura o en Tumbes, ministro Becerra, y comprenderá que con el calor esas aulas son un horno. Es cierto, en general nuestra geografía tiene climas extremos. Las aulas prefabricadas tienen aislamiento térmico. O sea, un aula prefabricada tiene unas paredes que tienen aislamiento térmico dentro. Es una norma técnica y entonces si se pone esto en un ambiente caliente, se va a calentar, pero como se calienta cualquier estructura en esa zona. No tenemos las soluciones que tienen países, digamos, no solo más desarrollados, sino más adinerados que nosotros, donde hay climatización artificial dentro de los colegios. Que sería lo ideal. Que sería lo ideal, pero tenemos que ser realistas, ¿no? O sea, eso está muy lejos, ni siquiera está dentro de nuestras normas técnicas que los colegios tengan calefacción o aire acondicionado. Tienen que ser con algún aislamiento térmico razonable. Yo, como observador antes y como ministro ahora, siempre me he preguntado cuán razonable es que los chicos tengan que estar dentro de un aula, prefabricada o no, en pleno verano. No habrá, me preguntaba, y ahora estoy preguntando a mis especialistas que trabajen intensamente en esto, ¿no habrá otra forma de que los chicos aprendan lo que esperamos que aprendan sin tener que ponerlos en una especie de sauna, es lo que es el aula en esta época del año? Sí, definitivamente. Y es nuestra obligación encontrar respuestas. No podemos simplemente pensar, así es el Perú, pues, ¿y qué vamos a hacer? ¿No? Ministro Como tampoco Becerra, es posible que se congele. Esos colegios definitivamente no pueden recibir a los alumnos. No, pues, es más, o sea, esos pueblos, algunos de esos pueblos ya no existen porque han sido arrasados por el Huayco, porque fueron concebidos y construidos en una zona de circulación de huaicos. ¿Quién hizo ese colegio en un sitio por donde podía pasar Claro, el huaico? pero ya no podemos llorar sobre leche derramada. Exactamente. Entonces, ¿qué se va a hacer? Por ejemplo, ¿se va a reubicar a estos chicos en algunos colegios? Que acabamos de ver. Yo he enviado un equipo, el PRONIET, que es el encargado de la infraestructura educativa, tiene gente en Arequipa que está viendo estos colegios afectados y qué se puede hacer en cada caso. Ese colegio que acabamos de ver, algunos de los problemas que tiene, que son vidrios rotos, o que es humedad, o que es agua que no estaban inundados, estaban mojados, pero no inundados, se pueden resolver con el dinero de mantenimiento que reciben los colegios. Ese que hemos visto, uno de ellos. Esas carpetas, por ejemplo, es otro tema. No, pues esas carpetas, no se pueden usar esas carpetas, ministro. Como leña, de repente, por supuesto. ¿no? Ya no sirven para una cuestión académica. Es que una carpeta de las que suele comprar el ministerio, es una carpeta que dura 2 o 3 años. Claro. No tiene sentido. Hoy día en el mundo existe tecnología que permite hacer una carpeta que dura 50 años. Por supuesto. ¿Usted, ministro, por ejemplo, se sentaría en esa carpeta? No, pues, de ninguna manera. Por Claro favor. que no. Entonces, por favor, tenemos que redefinir ciertos estándares. O sea, no se trata de entregar algo para cumplir, para cobrar, con todas las sospechas que el cobrar algo al Estado encierra en nuestra realidad. Eso tenemos que reconocerlo. Entonces, por ejemplo, si existe una tecnología que nos permite tener una carpeta que puede durar 20 o 30 años, entonces hagamos las especificaciones de manera que el que presente una propuesta me garantice que la carpeta va a durar 20 años. Entonces, el que hace una carpeta para 2 años estará obligado a... Para eso ya no hay tiempo, ministro. No, pues, definitivamente. Háblenlo sin vueltas. A ver, háblenlo sin vueltas, así como Claro, el título o sea, del programa. hay ¿Qué cosas... se va a hacer ahora? Ahora tenemos que resolver el problema con los recursos que tenemos a la mano.
Eso definitivamente. Y el problema de un colegio inundado por un huaico es una emergencia y se tiene que resolver como emergencia, se tiene que actuar inmediatamente con una estructura segura. Es más, ni siquiera se puede concebir que esos pueblos se vuelvan a construir donde estaban. Recuerde que muchas de esas áreas son áreas de minería ilegal, que no tienen ningún título de propiedad, o sea, todo es precario. Lo que uno debería preguntarse es, ¿hay un colegio ahí donde donde ningún terreno es habitable? Tenemos que reubicarlos, tenemos que ponerlos en colegios, en lugares donde pueda haber un colegio. Entonces, en esos colegios, en esas zonas, ¿es probable que no se inicien clases el 13? ¿Es probable? Bueno, en esas zonas donde el colegio y el pueblo ya no existe. Exacto, en zonas afectadas por los huaicos, por ejemplo. O sea, un pueblo no se va a reconstruir en un mes, ¿no? Y un colegio tampoco. Pero esa gente no ha desaparecido, no ha muerto, no se ha ido. Y por eso la pregunta, ¿dónde se van a reubicar, bueno, por ejemplo, estos chicos? Donde se reubique la familia, en algún colegio de la zona, obviamente. Pero primero tenemos que saber dónde se reubica la familia. O sea, la pregunta tiene que ser, en el sitio donde reubiquemos a esa familia, vamos a tener que asegurar que haya una vacante en el colegio cercano para esos niños, o en un colegio ¿Cuánto tardaría este proceso? Cercano. Porque estos chicos corren el riesgo, ministro Becerra, de perder el año escolar. Bueno, no de perder el año escolar, yo creo que esa es una exageración, por dos razones. Ya tenemos experiencia de qué se hace cuando los niños no pueden ir al colegio. Sabemos cómo se hace, sabemos hacerlo. ¿Habla usted de la virtualidad? Exacto. Pero en esas zonas, ¿cree usted que hay una señal hay conectividad, de internet y en esa zona, adecuada? En Arequipa y en esa zona hay conectividad. Porque ese es uno de los grandes problemas que tiene el país todavía. Sí, pero tenemos 50% de acceso a servicios de internet. Como le digo, estos chicos, estas familias, primero hay que reubicar a las familias. O sea, es cierto que la educación ministro, es indispensable. en esas zonas en las que el huaico arrasó con todo, ¿cree usted que van a tener la conectividad para tener clases virtuales, en esas zonas por ejemplo? no pueden estar, pues. Ya, esa zona, pero esa una familia donde no puede tienen que estar. ser reubicados. Bueno, hay que preguntarle al gobierno regional dónde va a reubicar a esas familias de ese pueblo. Hay, por decir, imaginemos, no sé los números, 50 familias de este pueblo que ya no tienen casa. Obviamente, así estuviera el colegio, ¿dónde van a vivir si el colegio estuviera bien? Entonces, ¿dónde van a poner a esas 50 familias? En el sitio donde se pongan, nosotros como Ministerio de Educación tendremos que garantizar que hayan colegios con suficientes vacantes o que haya conectividad en el sitio donde los reubiquen, y trabajaremos con el gobierno regional para apoyarlos en qué condiciones deben reunir los sitios donde reubiquen a esas familias. Y ese punto es importante. ¿Hay coordinaciones ya con el gobierno regional en ese sentido? En este caso, el de Arequipa, por ejemplo. Me he reunido el día lunes pasado. Yo acababa de ser operado, pero tenía una reunión con el presidente del gobierno regional de Arequipa, como además presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales del Perú, pero ocurrió el huaico y él tuvo que viajar de emergencia, pero me reuní con la secretaria ejecutiva y con la asistente del gobernador regional, y justamente tratamos los problemas de infraestructura educativa en general a nivel nacional, y en particular que teníamos que preparar una respuesta a la emergencia y que íbamos a estar en contacto permanente, y es lo que estamos haciendo. Pero obviamente, si usted me dice, mi casa se ha incendiado y ha desaparecido, y yo le pregunto, ¿y dónde va a vivir mañana? Obviamente no tiene una respuesta en este momento, hoy día, sin vueltas. No tiene respuesta, ¿no? Muy bien. Voy a ir donde un pariente, voy a ir donde un amigo. ¿Qué van a hacer con esas 50, 100, 500 familias? ¿Y qué va a pasar, que no tienen Becerra, casa? claro, con los niños de Puno, por ejemplo, ¿no? Que en este momento, como sabemos, esa región todavía está en una situación de convulsión social, ¿no? ¿Qué va a pasar con los chicos de esa zona con relación al año escolar? Bueno, yo tengo la esperanza de que la mayoría de los puneños, porque la mayoría de los puneños no está incendiando aeropuertos ni quemando policías, son unos cuantos enajenados, manipulados por una mano que no se muestra. Creo que ya está cediendo, creo que la gente va a entrar en razón, la mayoría de los peruanos
estamos entrando en razón, la mayoría de los puneños va a hacer lo mismo. Tenemos ya una situación de emergencia en la que hay un comando unificado a cargo del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional del Perú, el Ministerio del Interior, y yo creo que las condiciones se van a normalizar. ¿Y por qué creo esto? El día de ayer tomamos el examen de admisión para los colegios de alto rendimiento. En todas las regiones del Perú, excepto en Puno. Así es. A Puno no llegaron las pruebas. Y la Dirección Regional de Educación, el responsable de la prueba, nos dijo: no podemos hacer la prueba porque no ha llegado, hay que suspenderla. Por el tema del bloqueo de carreteras. Por el tema del bloqueo de carreteras que claro. se estaban liberando. Bueno, ayer suspendimos la prueba. Ayer a las 8 de la mañana nos llaman y dicen: ya llegó la prueba, queremos tomarla. O sea, seamos serios. Una prueba de esa naturaleza, que es para toda la región, no se planifica en una hora. Y le dijimos: no se puede. ¿Por qué? Puno es grande. Hay niños y niñas que viajan horas y quizás hasta días para llegar al sitio donde dan la prueba. Hay que a las 8 de la mañana. Caminar, exacto, ministro así es, Becerra, sí, caminan así es. Yo para llegar a su centro educativo. conozco madres de familia que han caminado 2 días para llevar a sus hijos a dar un examen de ingreso a estos colegios, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a decir a un niño a las 8 de la mañana? Mira, ya llegaron las pruebas, tienes que estar acá a las 9. Claro. Imposible. Entonces, ¿cuándo se va a tomar? 1 o 2 semanas. 2 semanas es lo que hemos dicho. Vamos a trabajar, estamos viendo si se puede hacer antes, pero en principio van a ser 2 semanas. Pero se da cuenta, siendo Puno, a las 8 de la mañana ayer dijeron: ya estamos listos. Entonces, yo tengo confianza en que para el 13 de marzo van a estar listos. Los materiales están en camino y van a llegar. Hablemos ahora de los profesores. ¿En algún momento se ha planteado un bono, por ejemplo, para los docentes? ¿Se ha avanzado al respecto? Ya se ha pagado a nivel nacional a todos los docentes y auxiliares nombrados y contratados un bono de 950 soles, excepto en Lima, por un tema de dispositivo legal. El ministerio, de acuerdo a la ley de presupuesto, puede transferir a todos los gobiernos regionales, pero no puede transferirse a sí mismo. Y como la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana depende directamente del ministerio, necesitamos una norma con rango de ley que está ahorita en el Congreso y esperemos que la aprueben en 2 o 3 días, y vamos a pagar el bono también a los algo más de 60.000 maestros de Lima, que el compromiso, dicho sea de paso, era para el mes de marzo. Logramos, en el esfuerzo de este programa diseñado por el MEF que se llama Compunche Perú, logramos adelantar y pagar en enero. Hicimos el compromiso, vamos a pagar en enero. Casi todos lograron pagar en enero, algunos recibieron la transferencia y por cuestiones de, digamos, de proceso, pagaron los primeros días de febrero, pero ya a nivel nacional se ha pagado. Aprovecho el programa para comunicarles a los maestros que dicen: yo no he recibido completo porque me han descontado, que los maestros que están a partir de la tercera categoría, del tercer nivel, ya ganan lo suficiente como para pagar impuestos. Entonces, y por eso el descuento. Entonces. Y por eso el descuento, la quinta categoría que digamos, todos los que tienen cierto nivel de ingresos pagamos, y los maestros ya están ganando, y eso es una buena noticia. Tal vez no para ellos porque les descuentan, pero ya están ganando como para pagar impuestos, que es lo justo y es lo que merece un maestro. Un sector descuidado es el sector de los trabajadores administrativos. Son tan importantes como los buenos maestros, son el personal administrativo, que es el que hace que todo funcione. ¿Y qué se plantea para ellos? Para ellos hubo un falso compromiso del anterior ministro de Educación, que se comprometió a incluir un artículo en el proyecto de ley de presupuesto para darles un aumento de 500 soles y 50 soles mensuales por alimentación. Y ellos se fueron tranquilos pensando que iban a recibir su aumento. Incluir un artículo en el proyecto de ley de presupuesto no significa que se va a aprobar. Y eso fue lo que pasó. No se aprobó. En la ley de presupuesto no está ese artículo y por lo tanto, como diríamos vulgarmente, se quedaron con los crespos hechos. Y claro, ahora hacen una marcha, quieren hacer una huelga, me han ido a buscar a mi oficina, yo me he reunido con ellos y como les he dicho a todos los sindicatos, cuando ustedes negocien, por favor, no confíen en lo que les digo, confíen en lo que queda escrito y fíjense bien lo que dice lo que queda escrito. Papelito manda, diríamos. Claro, pero además, ¿qué pasa si dice me comprometo a poner un artículo en el proyecto de ley? ¿Significa que eso va a suceder?
No. No. Lamentablemente, en un país como el Perú, no. Mientras no se apruebe, Claro. sin embargo, lo que sí hemos hecho, y he trabajado con diferentes congresistas de diferentes bancadas, porque lo que sí tengo que reconocer es que en el Congreso hay preocupación también no solo por el sector de educación en general, sino por estos auxiliares, trabajadores administrativos, y en este momento hay un proyecto que ya cuenta con una fórmula dada por el MEF y tiene que ir a la Comisión de Presupuesto y se tiene que dar una ley para que se les pueda pagar este aumento al que tienen derecho, ¿no? Y hablando de cosas que no se cumplen en el país, yo le pregunto sin vueltas, ministro Becerra. Se presentó un proyecto de adelanto de elecciones del Ejecutivo que ha sido rechazado. ¿Qué va a hacer el gobierno? Bueno, somos un país donde hay separación de poderes. Nosotros tenemos una responsabilidad que es gobernar, cumplir y hacer cumplir las leyes. Eso es lo que vamos a hacer. El poder legislativo tiene por función formular, dar, aprobar leyes. Ellos tienen que hacerlo. O sea, nosotros podemos tener una iniciativa y la hemos tenido. La propia presidenta ha enviado no 1, 2 y hasta 3 proyectos de ley al Congreso. Y el Congreso, en uso de sus atribuciones, ha decidido archivarlos, ¿no? O aprobarlos en primera votación, pero después retirarlos, reemplazarlos. ¿Insistirá el Ejecutivo con otro proyecto? ¿Qué se plantea? Porque Dina Boluarte ha dicho que se quiere ir. No tiene mucho sentido. Dina Boluarte, yo creo que es una presidenta muy valiente, que está dispuesta a quedarse hasta el último día en que tenga mandato. Y si el mandato termina mañana, legalmente, se irá mañana. Y si termina dentro de un año, se irá dentro de un año. Ella y ninguno de nosotros tiene ningún interés en quedarse ni 1, ni 10, ni 15 meses. ¿Usted ha pensado en renunciar en algún momento? No. Porque ministros como usted, del gabinete que usted integra, se han ido, han dejado el gabinete. Yo le agradecería que no diga como usted, porque si fueran como yo se habrían quedado. ¿Usted no renunciaría? No. ¿Piensa usted que en algún momento Dina Boluarte debería plantearse la renuncia? Se lo están pidiendo desde varios sectores. No, yo creo que no, y le digo por qué. ¿Por qué? Se usa mucho la expresión, eso es lo que el pueblo pide, eso es lo que la calle quiere. ¿Cuál es la opinión del pueblo? Sin vueltas. La que se expresa en las urnas. ¿Y cuándo hemos votado? Cuando elegimos a Pedro Castillo como presidente y a Dina Boluarte como vicepresidenta. ¿Por cuánto tiempo? 5 años, hasta el 2026. No nos gusta, no nos gusta. O sea, somos un país que tiene que aprender a cumplir las leyes. Nuestro peor problema no es que no tengamos leyes buenas, es que no cumplimos las que tenemos. Y después nos quejamos. Por ejemplo, si yo decido unirme a una mujer o a un hombre y después no resulta como yo quería, me separo, por ejemplo, pero no le pego, ni lo mato o la mato, ¿no es cierto? Pero eso es lo que pasa en este país. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Nos equivocamos o no nos equivocamos al elegir los gobernantes que tenemos, pues nos aguantamos las consecuencias de esa decisión. Para usted el escenario ideal sería ¿Cuántos manifestantes hay en todo el Perú? Estoy seguro que no son más de 20.000. Somos 33 millones de peruanos. Ese es el pueblo. Son menos de 1 por 1000. Para finalizar, ministro Becerra, ¿el escenario ideal para usted sería que la presidenta Dina Boluarte se quede hasta el 2026? ¿Cumpliendo el mandato constitucional al que usted se refiere? Ella ha manifestado y lo ha expresado claramente que no tiene ningún interés en quedarse más de lo que deba quedarse. Y ha presentado un proyecto y ha dicho que quiere irse en un plazo razonable para que se den las condiciones, que el Congreso dé las normas que hagan falta para que ella se pueda ir en el 2024. No le han aceptado y ya no es cuestión de ella. Ella puede querer irse mañana, pero con eso no resolvería ninguno de los problemas que tiene el país. Y lo que quiere ella, lo que creo que quiere ella, porque es lo que le he visto decir y lo que le veo hacer todos los días, es resolver los problemas del país. Y que ella se vaya no resuelve ningún problema.
Muy bien, ministro Becerra, gracias. A ustedes. Óscar Becerra.